volé a Texas para apoyar a Inglaterra. Entonces, ¿cómo es posible que acabe más mexicano que nunca? Y de verdad me ofendí estilo mexa cuando un inglés insultó a México. ¿Por qué alguien que creció en Liverpool se ve así cantando el himno en inglés? Pero así con el mexicano. Mira. Quería comprobar algo que ni yo tenía claro. Si seguía sintiendo mi inglés o si ya había cambiado para siempre. ¡Amigos! Ando aquí en Dallas, Texas. Ahorita voy a ir a ver al mando mexicano, el de los más famosos aficionados de la selección mexicana. Y después echar desmadre con los ingleses en su fiesta de ingleses, porque mañana juega aquí en la ciudad de Dallas con Croacia. Pero antes hay algo muy importante que les tengo que decir a todos. Make Texas Mexico again. ¡A huevo! No lo entendí bien cuando llegué, pero la policía había cerrado The Londoner, el único bar inglés en la zona. No dijeron por qué. Dicen que por miedo a pleitos. Pero ahí quedaron los ingleses echando su desmodro. A ver, vamos a entrar donde están los ultras ingleses ahorita. England fans are amazing, right? This is what football's all about. Great friends, great people, great songs, great football. That's what it's all about. Nice to talk to you. You too, mate. ¡Viva México! Where's the best party in Dallas? The Londoner. The Londoner. Vamos England y vamos México. ¡México! Aquí ando con mi nuevo amigo Luis. Aquí estamos en el medio de la hora inglesa. Oye, ¿tú de dónde eres? Vivo aquí en Dallas, he nacido en el Valle de Texas. Llevo toda mi vida viviendo aquí, pero mis papás son de Reynosa, Tamaulipas. Oye, ¿y qué opinan de los fans ingleses aquí el día de hoy? Toda madre, güey. Es un festejo bien grande aquí, es algo bien bonito. Honestamente, o sea, si me dijeras tú que estaba en Dallas, no te creería. Pienso que estoy en Inglaterra. Oye, ¿y cuál es tu cosa favorita del mundial? La afición, la gente de todo el mundo que viene aquí a convivir con nosotros es algo hermoso. O sea, yo tengo años esperando que pase esto aquí. Lástimamente, los precios de los tickets no me van a dejar poder ir a un partido, pero como quiera poder convivir con toda la gente aquí. Es algo hermoso, hasta se me pone chinta la piel. Es como estar en Londres o algo, o en Manchester, o sí, así bien bonito. Sí. ¿Le vas a Estados Unidos y también a México entonces? Voy a ser honesto contigo, mira, yo 100% mexicano, pero como quiera cuando juega a Estados Unidos, como le dicen, es el equipo de todos, ¿verdad? Entonces, como quiera sí le tengo un poquito de amor a la selección de los Estados Unidos. Y si se enfrentan Estados Unidos México en la No, final, pues, en la la no, final. pues México, güey, no, hombre, arriba México todo el 100%, chingada madre. Que chingue su madre América, eso. Oye, ¿y quién va a ganar el mundial? México. Y si no es México, ¿quién va a ganar? Portugal, Ronaldo. ¡Órale! Hermano, muchas gracias. Vamos a seguir dándole aquí en Dallas a ver quién conocemos. Mira, aquí este güey, Spurs, se te va a los Spurs. Sí. Mauricio Pochettino. Pero, el fútbol que juega. Oh. pero te gusta sufrir, ¿o por qué Spurs? No, pues no soy bandwagon. Pues todos quieren apoyar al equipo que siempre gana, güey. No, yo. Cuando encuentras oro, encuentras oro. Esto es como el equivalente equipo No, sería sí. como No, Cruz sí, Azul, sí. que no ganaron en chingo de No, años, sí, pero no. luego el año pasado ganaron pues su sí. pinche. Así por tiene feo, que güey. ser, tienes que sufrir, güey. Para que se siente bonito. Sí, ¿verdad? se siente bonito, no como el pinche Barça o el Real Madrid que siempre ganan. Oye, ¿quién va a ganar el mundial? Que ya dije México,
Hay que pensar cosas chingonas, pero ¿Y si no es México? si no es México, pues lo gana Inglaterra. Tienen buen equipo, tienen buen Mira, equipo. Tienen una pelota y están dando. Vamos a seguirle dando. Nos estamos yendo. ¡Inglés, hermano! ¡Eres mexicano! Cerraron el único bar inglés, así que el que se sentía como en casa era el mexicano. El inglés me quedé sin bar y sin lugar. Y no era nada más en la gente. México se me aparecía hasta en el plato. Here with some England fans. Where are you from? Manchester in England. What's your score prediction? 2-1. What are you guys ordering here in the Mexican restaurant? Can I recommend something for you? Right. Taco al pastor. Pastor. It's like the most famous one from Mexico City. Ingleses en Texas comiendo tacos al pastor. No manches. No tuve que buscar a México en Texas. Estaba hasta en las manos de los ingleses. Entre tanto mexicano, casi se olvidaba que el día siguiente había partido y que al otro lado había gente mucho más claro sobre quiénes son. Los croatas no nada más estaban seguros de ganar, le echaban alta crema a sus tacos. Ahorita estoy aquí con mis nuevos amigos de Croacia. How do you say hello in Croatian? Bok, kako se. Is that right? What are your predictions for the England match? England-Croatia, who's going to win? 2-0 Croatia. What do you think? What do you think? 1-0 Croatia. That's a good score. What do you think? 3-0 Croatia. Okay, nice. Oh yeah. What about Modric? You think he's going to do something tomorrow, something special? Classic Modric. He's coming strong. He's got one more World Cup in him. He's gonna go big. Well, one let's- more. One last time. Last dance. He is such a fantastic player. He has played in how many World Cups now? Like This is 5? Or it's this is crazy. This is his fourth. 16 years, 16 years. What do you think about England and their chances? England has a good team. Both of us will advance to the next round, but I think we got their number. This is the biggest game of the group for us. Well, wish you good luck. We're not worried about it. We got this guy. Are you going to be the next star for Croatia? Dude, let's go. Los croatas sí sabían exactamente de qué lado estaban. Los ingleses también. El único que no estaba seguro era yo. Y sé exactamente lo que algunos están pensando porque me lo ponen en los comentarios mucho. Me van a decir país de nacimiento primero. Y miren, a mí no me la cuentan. Llevo 22 años enamorado de México, pero no es lo mismo. Y antes que acabe el video, les voy a explicar exactamente por qué. No todo entre los ingleses era canciones y abrazos. Luego, hay un equivalente de grito de la FIFA siempre regaña a los fans mexicanos, pero para los ingleses. ¡Viva México! ¡Viva! Oye, güey, ¿por qué la pinche? Se apoyara a México. Se apoyara a México. Soy mexicano. Oye, güey, ¿este güey qué? Viva México, viva México. Hombre, güey. Chingada madre, hombre, cabrón. Tíralo a la basura, güey. Zero goals without Messi. Cero goals, ya. Que chinga su madre, Argentina. Pregúntale a los amigos qué idioma hablan en las Malvinas. En las Malvinas. Inglés, güey. Hablan inglés en las Malvinas, güey. Los argentinos les encanta cuando les preguntan. Pero antes de seguir, voy a ser muy franco. Estos tipos de cosas a mí me valen. No soy un tipo de persona que se ofenda fácil, la neta. Pero cuando un fan inglés dijo que México era una mierda, sí me hervía la sangre como mexicano ofendido y quería volverme en el canelo por un minuto. Me incomodaba, como si ese en el fondo no fuera del todo mi tribu, mi gente de verdad. Resulta que nunca fui tan inglés como todos pensaban. Mi relación con Inglaterra siempre fue complicada, pero esa es otra historia. Ya estamos aquí entrando. Vamos a ver cómo pasa. Aquí estamos en Dallas. Hay varios mexicanos. Hay muchos ingleses. Aquí está el estadio de Dallas. Vamos a ver cómo queda este partido el día de hoy. Mexicanos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Quién va a ganar el mundial? USA. México. Vamos a ver, ojalá, ¿no? Ojalá.
Hay muchos fans de Croacia aquí, muchísimos. Yo pensé que iba a ser 90% de Inglaterra, pero no, es como 50-50. Aquí sí hay una diferencia bastante grande. Hace muchísimo calor afuera, entras y boom, frío, aire acondicionado. En general no me gustan los estadios de adentro, pero la neta, con este calor, sí estoy a favor. Entonces por fin empezó el partido y mi cuerpo hizo algo que mi cabeza no le ordenó. Hacer este video me obliga a confesar cosas que ni un cuate en plena peda le diría. A veces se me olvida de dónde estoy porque me acaba de decir, ¿cómo en inglés? Y yo dije, ¡vamos! Pero eso no. Mi cuerpo arrancó por Inglaterra, como toda la vida, y por primera vez se frenó solito. Pero la prueba más clara no fueron los goles, fueron antes, cuando sonaron los himnos. No canté God Save the King. Y antes de que algunos saquen su país de nacimiento primero, no es tan fácil. Yo crecí en Liverpool, con sangre celta. Y esa ciudad nunca le canto a la corona. Es muy complicado. Ya lo he contado por completo en otro lado. Si quieren escuchar toda la historia de por qué los de Liverpool abuchean al himno nacional de Inglaterra, pueden buscar mi video de viajar a Liverpool sin salir de la Ciudad de México, donde explico todo. A Inglaterra tengo que explicarla, en México no. En México lo elegí, pero siento que me eligieron a mí también. Desde el día que llegué, literal día 1, pensé, ya estoy en casa. Era un feeling tremendo y rarísimo al mismo tiempo. Si estoy en el extranjero y escucho una voz británica, volteo por el otro lado, pero escucho una voz mexicana y es, no mames, ¿eres mexicano? ¿De dónde? Ay, qué padre. Y al final, el cuerpo dijo lo que la boca llevaba años sin atreverse a decir. Es como un papá con 2 hijas. Jamás lo dice en voz alta, pero dentro sí sabe que tienen una favorita. No lo decidí, no lo pensé, nada más pasó. Y así es como celebré los goles de Inglaterra. Por lo contrario, así es como celebré el gol de México. El cuerpo no miente. Ahora, ¿podría ser porque no estaba cerca de los fans ingleses de verdad? Estos que sí llevan 90 minutos cantando. Puede ser. Eso de los hydration break es solo para vendernos publicidad. No necesitamos hydration break. Estamos en un estadio con aire acondicionado. ¿Dónde iba eso? Dale, México. Dale, México. No era para nada. Lo que sí sé es que es imposible decir que México es mi segundo país, segunda nacionalidad, segundo hogar. No, señor. Para mí es casa. Es el único país en el mundo donde yo me siento cómodo. Y guste o no los que me escriban en cada video diciendo que vuelva a mi país, yo soy mexicano. Mira. Creo que es el único lugar en el mundo. Fila hombres. Aquí en las mujeres, nada. Ni una persona. La, 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 la. La, 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 la. Hey, Jude. México, 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 México.
El Chucky Lozano, el Chucky Lozano. ¡Nigeria! Era mejor el ambiente en el Azteca, la neta. Pero qué bueno que Inglaterra ganó, qué bueno, qué bueno. Ambiente mucho mejor en el Azteca, estuvo padrísimo. Aquí estaba lleno de gringos, no saben cantar, no saben celebrar un gol. Pero México, Inglaterra en el Azteca, ahí va a venir pronto. Esa es la prueba definitiva, la única que de verdad me patarían dos. Nunca en toda mi vida los he visto enfrentarse en un mundial, porque nunca ha jugado México con Inglaterra desde que yo estoy aquí. Pero jamás podría pasar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero mientras llega ese día imposible, ya conocí a alguien que no necesita un partido para saber quién es. Alguien que vive todos los días entre los dos países. Dale clic a la izquierda para ver mi entrevista con el mando mexicano.